Hola, soy Patricia Araya de la Fundación Papudo y estamos acá nuevamente con don Eduardo Saavedra. Encantado de estar conversando con él de estas historias del territorio. El capítulo anterior hablamos Hola Patricia, acerca, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarle y también a quienes nos están siguiendo también esperamos que sea de su agrado y sea un aporte lo que podamos conversar en esta ocasión. así es, va a ser un agrado. Y vamos a recapitular un poquito qué es lo que pasó en el capítulo anterior, que hablamos de la familia Irarrázaval y de los 200 y tantos años en que esta familia estuvo a cargo de esta hacienda. Y ahora estamos yendo a otro tema, que es otro tipo de familias, las familias originarias de esta localidad, ¿ya? Así es que vamos a eso. ¿Cuál es el título que le pusimos a este capítulo número 3? ¿Qué título le colocó usted? ¿Lo tiene pensado ya o no? Familias originarias Correcto. de la zona de Puyalli, De, Papudo, lo- y de todo el sector de la localidad, ¿no es cierto? De eso vamos a de los hablar, tiempos indígenas. de los De los tiempos tiempos indígenas, de correctos, los tiempos indígenas. Muy bien. y de los indígenas, exactamente. Entonces vamos a compartir la pantalla, vamos a hablar del territorio, un breve relato de lo que fueron las familias originarias de la zona de Puyalli, Vallehermoso, Papudo, en el periodo de origen, ¿ya? Y partimos con el Correcto. punto número 1, los orígenes. Después viene vasallos Orígenes. indígenas, población. ¿Qué son los orígenes según usted en nuestra A ver, zona? este es el contexto de la zona en general, es como para ir introduciendo el tema. Alguna vez lo conversamos, parece de que alrededor del 1300, 1400 hubo poblados indígenas que se instalaron por estos lugares y fueron los que identificaron nuestra zona con distintos nombres. Básicamente pueblos mapuche, pero también aymara, diaguita y de alguna manera transmitieron también alguna transmisión quechua, valga la redundancia. Ellos se instalaron por estos lugares y, como digo, le pusieron nombre a toda nuestra zona. Yo solamente le voy a mencionar algunos y si logramos tener algunos significados no hay problema. Pero, Perfecto. por ejemplo, nombres que a nosotros nos van a sonar alrededor de nuestra zona. Cachagua, Catapilco, Guayarauco, Hualquén, Illalolén, Jaururo, Ligua, Ligüen, Longotoma, Puyalli, Pulmahue, Quínquimo, Zapallar. Todos esos son nombres que tienen un origen, digamos, desde antes de la llegada de los incas prácticamente. Y con esos Ya. nombres quedaron bautizados todos nuestros lugares, ¿no? Todos tienen su significado. A mí no me pregunte por qué tiene ese significado, pero todos tienen un ¿Y significado. puede señalarnos alguno? Cachagua, por ejemplo, ¿sabemos qué significa? Cachagua es de origen aymara y significa lugar pastoso, Lugar lo que nos da un pastoso. lugar pastoso, Ya. lo que nos da un de lo que podría haber significado en sus tiempos de hacienda también. Claro, era otro tipo de ¿Ya? vegetación, era otro paisaje en realidad. Sí. Catapilco, por ejemplo, significa garganta agujereada o valle encajonado. Algún significado con el territorio debe significar eso también, me imagino. Claro, claro. Catapilco. Guayarauco, sí, Guayarauco, que es la zona de acá del norte, agua del roble pequeño. ¿Sí? Ah, qué Nombre que bonito. no sé por qué son esos nombres, pero eso es. Huaquén significa la gritería o el griterío. ¿Sí? ¿Qué le parece, Por eso, Huaquén? Ah, hay mucho Huaquén claro, actualmente, ¿no? La gente grita mucho. Los huaquenes. significan, eso, significan esos nombres, pero solamente ellos saben por qué le pusieron así, ¿no? Claro, claro que sí, porque los nombres toman, de alguna razón, toman el nombre, los lugares. Ellos le dieron un significado. Y Yalolén, por ejemplo, es llano acanalado o llano con pandrejeras. ¿Ya? Ah, Es una voz mapuche también, ¿no? Y ya. Yalolén. Jaururo, que lo tenemos tan cerca de nosotros, Jaururo. significa,
rescate de comida, una voz aymara, ¿m? Rescate de comida. Rescate de comida. Ligua, bueno, ahí hay más, se habla de más de un significado, pero una voz aymara que significaría lana repartida para ropa de casa. De ese concepto hay más de una teoría, pero Ya, quedamos un poco con eso, ¿no? Ligüen, también conocemos el vocablo de ligüen de origen yaguita que tiene que ver con ligua, que significaría porque de ahí es el origen del nombre de la ligua, de Ligüen, ¿no es cierto? una parte, porque hay interpretaciones de ese tema también. Ah, Ligüen significaría el resplandor o la mañana. perfecto, ya. Ahí tiene longotoma, que significa cabeza o cuello de totora. Está claro que esto era un valle que estaba cubierto de ese De elemento, Totora, ¿no? claro, claro. Uyayi, que bueno, a usted le interesará más también, ¿no? Y ya sabemos ya de origen mapuche que significa lugar de arañas o las arañas ordinarias, son los significados que hay para Puyayi. Pulmahue, eso es el cerro, pero muy, muy conocido. Hacer bien una cosa. Quínquimo, fíjese usted que también es un derivado mapuche, significa lugar de muchas quiquis. Quiquis era una planta que existía en la época. Ya no Entonces, tiene existe, que... ya se extinguió, seguramente. Exactamente. Entonces, Ya. como significa lugar de muchas quiquis, Quínquimo, está extinguida en todo caso. claro. Y Zapallar, que es de origen quechua, que nosotros nos pareciera medio extraño, pero significa calabazas, que en el fondo nosotros lo hacemos sinónimo con zapallar, Zapallo, zapallos. zapallo, Claro. calabaza, claro, claro. Tiene su origen quechua, que es zapallar, calabazas. Ya. Todos estos lugares fueron bautizados por estos distintos Por los pueblos pueblos originarios. que en algún momento, avanzando en el tiempo, todos estos pueblos, como ya lo hemos hablado también en otra ocasión, sus habitantes originarios fueron de alguna forma vasallos de nuestro amigo, el gran cacique Carande, el de Cara Grande. ¿Ah? Claro, claro. Era, era Por- cacique de estas, porque era el de cacique esta de parte toda del la valle, zona. Mm, este parte del valle. Entonces todos estos señores, de alguna forma los que habitaban estos lugares eran vasallos, tenían que rendir pleitesía y obediencia al cacique Carande en la zona. Eso estaba así cuando llegaron los hispanos. Era un poco la fórmula cuando llegaron los hispanos a la zona. Eh, y eso fue sucediendo hasta cuando no se fueron constituyendo estos distintos lugares o estas zonas en encomiendas entregadas a españoles en estos lados, a unos o a otros, ¿no? Cuando se constituyeron en encomiendas, ya como empezaron a dejar de depender del cacicazgo de Basal, de Grande, ¿ya? claro, Porque ya incluso le pasaban, ¿no es cierto? Los caciques pasaban las encomiendas a los españoles. Era un trato que tenían también ahí. dentro de los acuerdos, claro. Entonces el funcionamiento de estas comunidades locales indígenas que eran encomiendas ya no dependieron de Caranda, sino de una estructura más bien local e independiente del cacicazgo grande, porque ya cambió la figura, cambió la Mm. estructura, ¿no? Y por eso es que ya con el tiempo dejaron de depender del cacique de la zona, digamos. En Bueno, general, y también, don Eduardo, es que también mataron al cacique, pues ya después ya no tenía, no existían los caciques, porque, hubo un tiempo, claro, con esto de las luchas con los españoles, los caciques que tenían alguna diferencia entre ellos, después se unieron por una causa común, que era la lucha contra el español. claro, Y, claro, y empezaron batallas comunes, pero al final terminaron siendo sometidos por los hispanos, por los conquistadores. Eso claro, está claro que fue así también, ¿no? claro. Y para entender bien lo que va a pasar después, entender que los encomendados no eran los únicos habitantes de los lugares donde se empezaron a instalar, porque los hacendados o los encomenderos también se hacían de otro tipo de población que llegaba a sus lugares donde ellos estaban. Por ejemplo, es muy conocido la entrada de esclavos negros afrodescendientes a la zona, ¿ya? Es solo un ejemplo, en Cuyari en el siglo XVII hubo muchos, hoy los llamamos afrodescendientes, pero el dueño tuvo muchos esclavos negros que eran aparte de sus indios encomendados. También compraban lo que llamaban los esclavos yanaconas, que eran los que traían desde el Perú básicamente, que también tenían un sometimiento de esclavos con ellos, con los patrones,
que era un asunto un poco diferente de los encomendados que tenían encargados por la corona, para hacer la diferencia. Claro. Y también se fueron haciendo población en los lugares con el tiempo, esto natural de que se fue transformando, digamos, en la raza del mestizaje, la mezcla, la unión, ¿ya? Otro tipo de población que se fue también integrando, fue apareciendo, aparte digamos, la mezcla natural que nosotros conocemos como el mestizaje, y también aparte de ellos, la gente, digamos, que no pertenecía a ninguna de estas categorías, pero que fue constituyéndose como el trabajador agrícola, el trabajador campesino, el peón, el inquilino, que era otro tipo de habitantes que llegaban, que iban constituyéndose en los lugares, ¿no? Aparte de las encomiendas, que era lo que más se notaba en el paso del tiempo. Claro. Esto es para hacer el contexto de lo que estamos empezando a conversar. De eso, a eso le llamamos los orígenes. Estamos ya. Los orígenes y los vasallos, que fueron en un tiempo vasallos indígenas. Y después de la organización que se dieron dentro de los acuerdos que habían al interior de cada territorio que estaban ocupando. De ahí vamos a hablar también al final del cacique. Ya, sí, yo lo tengo ahí bien, si usted lo ve en la pantalla, si usted lo ve ahí en la pantalla, estábamos en los orígenes, vasallos e indígenas, de eso estamos hablando ahora, ¿cierto? Vamos a pasar ahora a la población en el 1704. Y aquí población y familias en 1704, claro. ¿Por qué ese año? Porque en ese año, producto de que tenían que confirmarle la encomienda a doña Marcela Bravo de Sarabia y a don Antonio Irarrázaval, de los cuales ya hemos hablado antes. Sí, capítulo anterior. Claro, porque el primer dueño había fallecido y ella era la heredera. Entonces, era un requisito que le pidió el gobernador de Chile en ese entonces. Los gobernadores de Chile en la práctica eran entonces los presidentes del reino aquí, para entendernos también. Claro. Don Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta le pidió a esta gente para renovarle la encomienda, o sea, pasarse la otra vida, como también dijimos antes, el censo, el registro. Ese censo que hicieron, claro. Uno de que, el primero que se conoce de esto fue el año 1704. Y aquí vienen los datos muy interesantes de la población indígena encomendada, que es la que nosotros vamos a seguir. Ya. Ese censo, ese recuento dio la cantidad de 200 indígenas encomendados en el año 1704. 200 indígenas encomendados, agrupados en 54 familias, y detecta ese registro alrededor de 37 apellidos indígenas. ¿Ya? Ya. ¿Me repite el número? ¿Eran cuántos? ¿200? Este censo registró 200 indígenas encomendados, ya. 54 familias, esa era la familia que registraba, ya. Y se registraron también 37 apellidos, aproximadamente 37 apellidos en este año ya de carácter netamente indígena. Ya. Le voy a contar cuáles son los más frecuentes. Ya. Apellidos más frecuentes. Los apellidos más frecuentes de la zona. Ya. El Puyalli, ¿ya? ¿Ya? Estamos hablando de Puyalli, ¿ya? ¿Ya? Del censo de esto es en Puyalli. Sí. Para no confundir con las demás zonas. Sí, sí. Los apellidos más frecuentes indígenas del lugar en ese censo fueron los más frecuentes: Luán, Borrego, Pacheco, Chulpín y Pericote. Pacheco. No son los Luán, Borrego, Pacheco, Chulpín y Pericote. Chulpín y Pericote. No son los únicos, son los más frecuentes que aparecen. Ya. Hay otros varios más, a lo mejor después lo podemos ir viendo, como Quilaruca, Borrico, Cardoso, Campuzano, Cutaco, Huacalongo, Palacios. Esos aparecen ya en este primer censo de 1704. Bueno, algunos de ellos suenan, ¿no? Cardoso, Campuzano, sí. Palacio, esos suenan. Correcto. Todavía por acá.
Y Luan también es un apellido vigente hasta el día de hoy. Luan, Con ese vamos ya, a volver después, porque eso es lo importante. ya, Pasó en este registro del año 1704. ¿Ya? Una curiosidad que arrojó este CERF, es una curiosidad, ¿no? Casi como una anécdota, ya, es que aparecen dos registrados con, con el apellido Puyalli, ¿en serio? como anécdota, ¿ya? Ya, Y ellos se llamaban Francisco Puyalli y Juan Puyalli, ¿ya? ah, Los mire, nombres, los nombres tomaban el españoles en apellido lugar, del lugar, como era antiguamente, que así se usaba, tomar el apellido del lugar de donde era. exactamente, y cuando Mm, uno vuelve de España, también muchos españoles dicen y de un lugar de donde venían. claro, exacto. Así, entonces, bueno, los nombres son hispanos, pero es típico esto de que por el tema del mestizaje y porque también los indígenas empezaron a conocer los nombres españoles y colocaban a su gente. Claro, claro. Eso en el registro de 1704, ¿ya? Ya, Interesante, vamos a ir haciendo una secuencia para ir entendiendo el tema. sí. Después vamos al registro de 1752. Población ¿Ya? y familias en Exactamente. 1752. Esto fue la misma historia. Murió el hijo de los anteriores y el gobernador Domingo Ortiz de Rosas, que nos suena más a nosotros, ¿no es cierto? Sí, Porque fue sí, el que fue sí, la fundación de la lengua, le pidió también al heredero de esa encomienda, que era alguien que ya conocemos, don José Santiago Irarrázaval Portales. ya, ¿Ya? No, perdona, me equivoco, Miguel José Irarrázaval. ya, A él, Miguel José Irarrázaval. A él le pidió el gobernador Domingo Ortiz de Rosas, por el mismo trámite anterior que acabamos de mencionar, que hiciera un registro de todos los encomendados que tenía, los encomendados, y no ya. incluía los que también, ya, los encomendados, de los cuales era responsable ante la corona el dueño de la hacienda, para hacer la diferencia, ¿no? Claro que sí, claro. Eran los hombres que estaban y mujeres que estaban a cargo ya de la corona. Claro. Exactamente. Porque había una relación con la corona en la responsabilidad de esos indígenas también, por eso se hace la diferencia. Sí. En este registro de 1752 arrojó los siguientes datos. Ahora arrojó 350 indígenas. ¿Ya? Arrojó 350 indígenas. Y los arrojó agrupados en 72 familias. Agrupados en 72 familias. Ya. Y registró aproximadamente 45 apellidos, o sea, bueno, aumentando los apellidos indígenas. Claro, va creciendo. Ujú. Registró aproximadamente 45 apellidos indígenas. ¿Cuáles son los más frecuentes en este registro? Luan volvió a aparecer, ¿ves? Luan, ya. Pericote aparece de nuevo. Pericote, Ahora aparece Brevas. brevas. Brevas, Pama. Pama con P. Pama, Ya, sí, con P. ya, Pama, Cerro Negro con S. ya. Aparece Cerro Negro, Huampa con G, Huampa. Guampa. Huampa, sí, Sí. apellidos más frecuentes. Palacios, nos vuelve a aparecer De Palacios. nuevo, Palacios. Y Cabrito, apellido Cabrito, que aparece entre los más frecuentes. Ya. Otros, solo por mencionar también, que aparecen no tan frecuentes, pero tampoco tan poquito: ¿Mm? Borrico, Millacura, Millapol, Putaco, Cardoso de nuevo, Borrego, Puño, Caniguante, que son apellidos que los podemos encontrar algunos de Sí, ellos. Cañiguante sí, existe todavía. Sí. Entonces, esto que le estoy mencionando es de la población y familia en este registro que Domingo Ortiz de Rosa le indicó a Miguel José Irarrázaval, bravo de Sarabia, en 1752, hacer para que él le renovara finalmente, como sucedió, la posesión de la encomienda por una Claro, vida más, por claro, generación. claro. Van apareciendo datos súper interesantes en estos encuentros, en estos registros. Ahora, vuelve a haber otro
censo, otra estadística similar, pasamos al punto 5, que está ahí en la pantalla. Ya, población y familias de 1789. En el 1789 sucedió algo similar de nuevo, que va a ser muy interesante para nosotros, pero su origen y su causa es muy diferente. Ya. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que el gobernador Ambrosio Higgins, que también lo hemos hablado de él antes, decide suprimir para siempre las encomiendas en Chile, ¿ya? Esa es la época. Claro. Entonces, él viajó al norte y cuando vuelve de regreso, se instala en la Ligua unos días, porque él estuvo instalado en la Ligua unos días. Sí, sí. Porque aquí hizo el registro de poder terminar con la encomienda de la hacienda del Ingenio, que era de los señores de la Cerda, y de la hacienda de Puyay, que era del señor en ese entonces José Santiago, y de Raza Valportales. Entonces, el censo que mandó a hacer ya no era, en el caso de Puyay, para renovarle la encomienda porque esta las estaba terminando, sino que era para registrar toda la gente que se iba a trasladar de Puyay como comunidad libre hacia la zona de Valle Hermoso. Para saber perfecto. Este fue el momento en que se trasladaban los que vivían en la zona de Puyay a la zona de Valle Hermoso. Exactamente, entonces, para saber cuántos eran, porque allá estaba el problema no solo de la instalación, sino que de la distribución de tierras, porque la ley de la época, las disposiciones de la época, registraban de que había que repartir algo de tierra a los indígenas, a estos indios, cuando quedaran libres. Entonces era un tema menor, había que tener registro de ellos. Ahora, ¿qué pasó con ese censo población y familia del año 1789? Haciendo la salvedad de que en ese tiempo habían indígenas encomendados también de la hacienda de Yapel, instalados y trasladados a Puyay, porque esa hacienda de Yapel era del mismo dueño, del mismo caballero, don José Antonio de Raza Valportales. Entonces ellos hacían estos traslados de acuerdo a las conveniencias o trabajos que tenían en un lugar u otro. Claro, necesitaban los trabajadores en esta mina, en esta zona agrícola, qué sé yo, claro. Cuando se produjo esto, habían en Puyay algunos indígenas que eran de su encomienda o de su hacienda de Yapel. Y este registro esta vez dio los siguientes resultados, para ir viendo, haciendo una línea de lo que ya hemos visto antes. Ya, 1789. Correcto. Esta vez registró 451 indígenas. 451 indígenas. Ya. Ha ido aumentando esto a través de los años, ¿no? Va aumentando la población. Claro. Y ellos estaban agrupados en 142 familias. En 142 familias. También aumentó bastante esta vez. Y están registrados aproximadamente 62 apellidos. Hemos visto cómo van aumentando también el registro de apellidos indígenas. Claro, claro que sí. De 45 apellidos. A 62, como la segunda vez, claro. Ahora, toda esta gente era la que finalmente fue trasladada a Vallehermoso. Vamos a volver en un instante a eso. Ahora, más que los apellidos más frecuentes, este censo nos permite tener otro dato. ¿Cuáles han sido los apellidos de continuidad? Es decir, que se han ido repitiendo en estos 3 registros a través de este siglo, que es un dato muy interesante. Los apellidos que se han mantenido, se mantuvieron en ese tiempo hasta que se fueron a Vallehermoso. Ahí aparecen, entre otros, Luan, ya lo conocemos, vuelve a aparecer. Claro. Pericote, ¿ves? Bastante antiguos estos apellidos parecen. Súper antiguos, claro. Antiguos, ¿no? Y de ellos lo acompañan varios más como Borrego, Tilaruca, Borrico, Cardoso, Huámpar, Chulpín, Campuzano, Brevas, Putaco, Pama, Villapol, Cerro Negro, Palacios, etc. Estos son los que se han mantenido a través del siglo en el lugar, que se repiten los apellidos. Y todos ellos fueron los que finalmente fueron trasladados a esta zona de Vallehermoso, donde había comprado el dueño antes, que ya lo vimos también en otra ocasión. Sí. Ahora,
allá se produjo un problema también, hay que decirlo, con estos trasladados, porque no era fácil de un momento a otro instalar a 451 indígenas y A repartirle tierra. 142 familias, claro, 142 Exactamente, familias, claro. exactamente. Y repartirle tierras, porque era la legalidad que había que repartirle algunas cuadras al cacique y otras tantas a cada una de las familias. A cada Entonces, familia, claro. esta población tan grande se produjo un problema primero porque las tierras que estaban disponibles no alcanzaban para repartirle a todos, eran muchos. Ujú. Y los indígenas, ya como comunidad libre, empezaron a reclamar de que las tierras no eran las más apropiadas y que no les servían, ya como comunidad libre, o sea, ahora como que sacaron la voz, ¿me entiendes? Entonces, ahí se produjo que el que era dueño de Puyalli en esa época aumentó la donación para ellos y aumentó la cantidad de tierras que destinó para ellos, donde Ya. finalmente, donde finalmente quedaron instalados y donde finalmente se les pudo repartir una cantidad de tal manera que ya pudieron empezar a hacer su vida Y, don Eduardo, y ahí normal. en Vallehermoso también había habitantes, pues es decir, no era un lugar deshabitado. Exactamente, en el año 1751 ya se había creado una comunidad de indios, un pueblo de indios, Claro. comunidad de indígenas, como hemos llamado en ese sector, porque básicamente fue porque se empezó a terminar lo que en ese entonces se llamaba la antigua hacienda de Vallehermoso. Como esto se empezó a terminar, a disgregar por tema de herencias y de dueños, los indígenas que también eran encomendados y que también habían llegado de distintos lugares necesitaban un lugar. Y también hubo que darles un lugar en el año 1751 a estos indígenas de Vallehermoso para que se instalaran en forma libre. Ese lugar es lo que hasta hoy conocemos como el sector de Roco en Vallehermoso, la Poco. comunidad de Roco. ¿Mm? Así como los de Puyalli son los de Varas, hasta hoy en Vallehermoso, los que eran originarios de Vallehermoso se instalaron en lo que es la comunidad de Roco. Por eso que ahí en Vallehermoso está una eterna tradición indígena, porque ahí se instalaron estos dos pueblos. Y exactamente como usted dice, no era un peladero, ya había una comunidad instalada. Ya. Por eso que se produjo como esta presión, esta avalancha de gente, digamos, por demanda de tierras con los que se fueron del viaje. Claro. Ya llegaron en ese momento las familias, los indígenas y la población encomendada que estaba en Puyalli, porque en Puyalli se queda otra población. No es que la hacienda se haya quedado sin gente, eso no es posible, ¿me entiende? No, Porque pues la claro vida que no. Fueron un grupo grande, pero acá también los, quedaban gente para los, trabajar la tierra y todo, claro. los encomendados, el sistema que siempre hemos hablado, fueron los que se fueron hacia Vallehermoso. Acá quedaban quienes, los esclavos africanos, los esclavos yanaconas que venían del Perú, los mestizos producto de la mezcla por paso del tiempo, los trabajadores que fueron llegando como trabajadores agrícolas, peones de temporada, por producción, en fin. Es otra población que se quedó, digamos, siguiendo digamos, el funcionamiento de la hacienda, prácticamente tal, para hacer la diferencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y usted ahí Ahora, tiene alguna, discúlpeme que lo interrumpa, pero me causa curiosidad si usted sabe de familias actuales de Puyalli que tengan alguna noción de estos antepasados que hubo en la zona, así como su familia, por ejemplo, que tan, cuando llegó, u otra familia, la más antigua de Puyalli, algo así. mire, de estos originarios que se fueron, no hay relación porque se fueron, ¿me entiendes? Claro, no, no, con ellos no. Los que quedaron, los que llegaron, los nuevos. Ahora, es posible, se dice, claro, es materia de un próximo tema respecto a las familias de apellidos que llegan hasta hoy día, ¿me entiendes? Ya es otro tema ese. Ya, Podemos, pero son tan antiguos también, son muy antiguos también, ¿verdad? O sea, hay una eh, antigüedad significativa en las familias que unas... claro, hay un registro ya de más o menos la cantidad de población, pasando esto en paréntesis del otro Sí, sí, tema, sí. que se hizo el año 1813, cuando ya estaban solamente ya no estaban los indígenas encomendados. Ah, claro, claro, Entonces, ahí hay otro registro, claro. digamos, de la cantidad de gente había, de quienes estaban, y eso lo podemos enganchar posteriormente con el tema de quienes, Sí, con las familias cuando que empezaron, veamos el otro capítulo. que Sí, llegan hasta nosotros.
tiempos, ¿no? Sí. Entonces, quedamos en Vallehermoso con el Quedó en señor. Vallehermoso con estas familias ese censo de 1789 por Ambrosio Higgins, Eso y fue lo que pasó, ¿sí? eso fue lo que pasó, Y, claro. y también para, digamos, complementar bien este tema que es importante también, pero era bueno dejarlo un poco aparte, el número 6 que dice ahí sobre la familia y la familia del cacique. La familia del cacique. Exactamente. Muy El interesante tema, eso. sí. Aquí el tema es que en las encomiendas, porque volvemos al tema del cacique, este privilegio o esta prioridad se iba asentando en las familias de mayor antigüedad o que eran más numerosas. Y de ahí tenían que sacar ellos a quienes un poco tuvieran la capacidad o se impusieran en el liderazgo del del cacique. En Puyalli, la familia que sobresalió, que generalmente se impuso en el tiempo que estuvieron nuestros indígenas en Puyalli, y es un apellido que hemos mencionado varias veces, fue la familia Luan. Ya, El primer apellido que tenemos anotado ahí ya, se destacó siempre por ser la familia indígena más numerosa, de las más antiguas en el tiempo de los indígenas encomendados en Puyalli. ¿y a esa le Y llamamos la familia del cacique? ¿A esa? claro, esa va a ser es la familia del cacique porque de ahí salió el cacique del cual vamos a hablar. Ya, ¿Ya? Entonces, se le reconoció prácticamente siempre a esta familia el derecho a tener el cacique, por estos requisitos que estamos mencionando. Se le exactamente, respetaba, claro, claro. este derecho. Entonces, abuelos del cacique que vamos a mencionar, de estas familias antiguas, los abuelos del cacique que vamos a hablar, se llamaron Pedro Luan y María Quilaruca. Pedro Luan, Pedro, ¿sí? Luan y Y, María y María Quilaruca. y Laruca. Esos fueron los abuelos del cacique. Ya. ¿A qué Los cacique se padres, refiere? No, no, ya no estamos hablando del cacique Papudo, de otro, ¿cierto? no, otro. Ya, ya. Le doy el nombre para no. Para que Este lo se llamó, nombremos. se ¿Cómo? llamó Santos Luan, Santos Luan. Santos Vamos a Luan, llegar, ya, ahí, por eso le estaba mencionando. ya. Ese es Ahora, el cacique. los que acabamos de mencionar son sus abuelos. Sus Sí, abuelos. sí, Sus padres fueron don Felipe Luan y doña ¿ya? Francisca Puño. Don Felipe Luan y doña Francisca Puño. Puño, ¿Ya? ya. Puño, Puño. Los padres del cacique. Y el cacique que acabamos de decir, que se llamaba Santos Luan, Sí, ¿ya? Nació alrededor del año 1735 ya. en el seno de esta familia, alrededor del año 1735. Él era el cacique de los indígenas encomendados de Puyalli cuando se fueron a Vallehermoso. Ahí Perfecto, ya. tenía 54 años cuando se fueron a Vallehermoso. Él Perfecto. era el cacique, pertenecía a esta familia. Él comandó, era reconocido como el cacique de los indígenas encomendados de Puyalli que se fueron a Vallehermoso. Ahora, cuando los indígenas se formaron en comunidades libres o pueblos de indios o ya autónomos, ya de sus dependencias anteriores, también le cambiaron las reglas del juego en cuanto a su funcionamiento como comunidad interna, ¿ya? Entonces ya hubo, como ya pasaron a depender administrativamente de la que era la Real Audiencia, o sea, el gobierno del reino de ese Claro, entonces, eh, aparecieron otros requisitos para reconocerle los cacicazgos a los líderes, reconocerlos como caciques. Había que hacer la gestión ante la Real Audiencia, que era todo el poder que había en los reinos de ese entonces, era el poder judicial, todo el poder claro, estaba administrativo, era en un solo poder, claro. todo lo que andaba. Mm, Había que hacer la gestión ante ellos. Entonces, estando ya en Vallehermoso, esto fue el año 1794, o sea, unos 5 años después que se hayan ido,
Santos Luan, como era reconocido por la gente de Puyalli que se había ido, hace los trámites como corresponde ante la Real Audiencia y presenta un par de testigos de la gente que lo conoce a él y conoce a su familia, que había que testificar, digamos, que Que era él verdad lo era que... de esa familia y que era el cacique de la familia, claro. Entonces, los testigos aseveraron, cada uno a su manera, de que este señor pertenecía a una familia de Puyalli muy antigua, muy numerosa y que desde hacía mucho tiempo venía representando el cacicazgo de Puyalli y que a Santos Luan le correspondía por el derecho de ser descendiente de esa familia. Los testigos aseveraron eso y la Real Audiencia en ese año de 1794 le confirmó y le ratificó, como dice Su título de cacique, su... este documento, la dignidad del cacicazgo a Santos Luan, Perfecto. ratificado como el cacique de Puyalli, que lo era cuando se fueron a Vallehermoso, y lo continuó siendo allá por un tiempo más, no sé hasta cuándo, pero ya estaban allá, como el cacique de los indígenas de Puyalli. Ah, qué Ahí, interesante. ahí Muy llegamos al interesante. cacique. Muy Llegamos al interesante. así más o menos se constituye el cacicazgo en las comunidades indígenas que vienen desde las encomiendas. Entonces, Así, don Eduardo, si existe todavía alguna familia Luán por acá, por la zona, tienen ancestros en el cacique Santos Luán y en todos los anteriores originarios de la zona. O sea, es una familia muy, muy, muy antigua. ¿Mm? sin duda que en Cuyalli, por lo menos hasta ahora, puede que lo haya, pero también yo no me he dado cuenta, no hay registro de familia Loan en Cuyalli, Pero en pero sí Vallehermoso en la puede que zona, sí. Claro, en la zona Vallehermoso, tiene que haber, claro, claro. sí, en la Ligua sí, en la Chimba sí, así, yo sé que sí, Ah, y mire en usted, algunos también, ¿ya? Puede mire, haber también. muy Así que, interesante. toda seguridad son descendientes originarios de esta antigua familia que por lo menos existió desde los principios acá en Cuyalli, en el tema de, digamos, de habitantes originarios, familias originarias. Exacto, exacto. Bien, Así pues, que es lo que yo creo que ya hemos llegado dimos la vuelta completa. Los orígenes del es cacique, el correcto. vasallaje indígena, población 1704, 1752, 1789 y finalizamos hablando de la familia del cacique y el nombre del cacique más antiguo que se conoce de esa época. Más, es menos antiguo que el papudo, seguramente, y No, mucho menos antiguo, correcto. claro, Mucho claro. menos. Claro, es como el Ahora, último cacique a lo mejor, ¿no? El último cacique de la zona. Una cosa este así fue el podríamos decir. último. De hecho, hay Claro, que entender que fue el último de Puyalli. Eso sí exacto, está claro. El exacto, último claro, de Puyalli, eso está claro. claro. Ahora, como una cosa complementaria, terminando, ¿cierto? ¿Mm? Algo, alguien preguntaba o hacía y la alimentación de estos indígenas cuando Sí, vivían cómo se en las haciendas. alimentaban, cómo se vestían, sí, nos faltó eso. Ellos, bueno, ellos conocían desde muy temprano la producción, el cultivo del maíz, ¿ah? Un producto muy antiguo, ya, Ajá, sí, claro. el maíz, las habas, la quinoa, sus productos son demasiado antiguos, las papas, ¿ya? Además de eso, el encargado de ellos tenía, aparte de eso, tenía que asegurarse de su alimentación, que tenía que proveer de charqui, de lo que él producía, de frijoles, de legumbres, ¿no? Y además de los indígenas también se alimentaban de frutos silvestres, eso está claro. Ellos sabían mucho hacer Era parte esos de su cultura, era productos. parte de su modo de vida, ¿no? El alimentarse de lo que era la fruta silvestre y todo lo... Y Claro, esa, y esa cultura, digamos, hace de su alimentación una alimentación muy sana y de una relación muy sana con el medio ambiente, porque usted sabe la relación de ellos con la naturaleza, con la tierra y con el ambiente. Muy sí, respetuosa muy y respetuosa, amigable. muy Y, distinta de bueno, la que se hace ahora. Bien, vamos y a ir cerrando porque tenemos el cerramos, tiempo. Sí, súper claro, ¿ya? súper claro. Y Eh, cerramos.
cerramos con el tema del vestuario, que ellos desde el taparrabos por adelante fueron mejorando su vestuario, ¿no? Exactamente. Del taparrabos, los cueros brutos, las pieles, después las pieles de lanas de oveja, ¿no es cierto? Hasta lo que nosotros conocemos como los rebozos, las mantas, los chales. Y también el que estaba a cargo de ellos tenía que proveerle del vestuario que se usaba para la época. Claro, y el desarrollo del tejido, el telar y posteriormente toda esa cultura de la artesanía, claro. Bien, pues siempre nos falta tiempo para hablar más, pero tenemos que darle una finalización a nuestro capítulo y ha sido muy enriquecedor escuchar toda esta historia y uno la puede volver a escuchar y volver a ver, esa es la gran maravilla de lo que queda como documentado. Así que le agradecemos mucho, Eduardo, el haber escuchado esta historia, la tercera historia de las historias de territorio que estamos contando junto con don Eduardo en Fundación Papudo, en nuestro propósito de comunicar y educar. Así que le agradecemos mucho y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, que esté bien.